Con Sergio García, realizador audiovisual rosarino, que está por presentar su último trabajo que se llama En Pampa y la Vía. Bueno, contame acerca de este proyecto, cómo surgió. Bueno, este proyecto de hacer el audiovisual en Pampa y la Vía surge en el año 2004, cuando me encuentro con el doctor Ernesto Azúa, un amigo ferrófilo y aparte amante de su propia profesión, que es la medicina. Me encuentro con él para hacer un trabajo, un documental sobre el ferrocarril central argentino que unió Rosario a Córdoba. Cuando así charlando, él me dice: mira, yo estoy trabajando en un futuro libro que trata sobre una historia desconocida realmente, que fue el intento de unir Rosario a Mendoza por ferrocarril en el año 1909, y es desconocida porque realmente la empresa no llegó a su fin, no se logró hacer llegar a Mendoza al ferrocarril, y estaba encarada, o sea, el proyecto fue encarado por capitales argentinos y rosarinos. A mí me interesó muchísimo esa historia y le dije: bueno, mira, dejemos de lado momentáneamente lo del otro documental, que sería algo más convencional, y aboquémonos a este otro tema. Así que bueno, empezamos a trabajar en ese año, a hacer el relevamiento fotográfico. Bueno, él tenía ya muchísimo escrito sobre el tema, y bueno, ahora justamente para 2009, a 100 años del nacimiento del proyecto, lo estrenamos acá en la Biblioteca Argentina. ¿Qué particularidad tenía este ferrocarril? Bueno, como decía, realmente una rara avis dentro de lo que era el Parque Ferroviario Nacional. ¿Por qué? Porque iba a ser un ferrocarril de capitales argentinos, netamente nacionales. En un momento donde toda la inversión... Sí, rosarinos también, sí, con gente que aportaba capital desde la ciudad. En un momento donde, el momento histórico, ¿no?, donde la aventura ferroviaria fue encarada por empresas extranjeras, fundamentalmente inglesas y francesas, este era un ferrocarril de capitales locales, argentinos y rosarinos. Esa era una de sus particularidades más notables. Y otra es que iba a unir Rosario con Mendoza en una línea directa, porque hasta ese momento es verdad que uno desde Rosario obviamente podía ir a Mendoza en ferrocarril, pero tenía que hacer transbordos, en fin, una serie de inconvenientes, tenía que invertir mucho más tiempo también. Este ferrocarril iba a unir directamente Rosario con Mendoza, rebajando los costos de los fletes hasta en un 15%, decían los empresarios, ¿no? Cosa que iba a ser muy conveniente para nuestra región. ¿Y por qué no se termina este proyecto? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque también a nosotros nos costó buscar el porqué profundo, ¿no? Claro, hay que situarse en la época. Los ferrocarriles que estaban instalados, vuelvo a repetir, eran de capitales fundamentalmente ingleses y franceses. Entonces, para encarar un proyecto de tamaña envergadura, no se le podía pedir a los bancos ingleses ni franceses siendo de capitales rosarinos, siendo una empresa nacional. Entonces se recurrió a bancos alemanes. El préstamo provino de bancos alemanes, por lo menos para la primera parte de la obra. ¿Qué ocurre? El proyecto de 1909, se piden los empréstitos, ustedes saben que siempre hay un tiempo bastante largo entre el proyecto y la concreción, y empieza la Primera Guerra Mundial. Y cuando empieza la Primera Guerra Mundial se cortaron todos los capitales que estaba aportando Alemania, que para colmo después pierde la guerra, y el proyecto se va diluyendo en la nada. A esto hay que sumarle el hecho de que las otras empresas competidoras le pusieron muchas trabas de hecho al ferrocarril ¿no? Hicieron valer todas las leyes que decían que no podían pasar las vías a tanta distancia una de otra. O sea, se incrementó muchísimo los costos, que excedió las posibilidades que tenían los capitales rosarinos. Entonces, quedó trunco a tal punto que en 1943 desaparece.
El doctor Azúa dice en un momento al inicio, creo, del documental, que donde ahora hay una villa, antes seguramente pasaba el ferrocarril, ¿no? Y un poco vos lo plasmás ahí cuando contraponés el pasado y el presente en las fotografías, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, en casi todo el trabajo está eso, me parece marcado, ¿no? Sí, 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 porque hay un desequilibrio entre lo que podríamos ser como país, esta es la síntesis del trabajo, más allá del hecho puntual del ferrocarril, Sí. entre lo que podríamos ser y lo que se soñaba que iba a ser este país y lo que realmente fue nuestro país, ¿no? Uno dice este país como si fuera otra cosa, no, nuestro país, lo que se soñaba que era, en el último tramo del audiovisual se escucha textualmente, palabra por palabra, los discursos que se dieron en el día de la inauguración del ferrocarril. Y vos pasás por el trazado hoy día y ves no metros, sino kilómetros, digámoslo así, de Villa Miseria. Entonces vos decís, qué contraposición extrema entre lo que se escucha y lo que se ve, ¿no? A 100 años de diferencia. Y aparte mucho de lo que queda, está siendo utilizado con otros fines. Lo que no está abandonado, digamos, fue como reciclado y utilizado con diferentes finalidades. Digo, por caso, él en Zavalla, si no me equivoco, la Funda Vida. Ah, sí, 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 sí. Una de las pocas estaciones que quedan en pie, bueno, fueron reconvertidas por el padre Eduardo Vita en un lugar para que lo ocupen los chicos a través de una fundación que se llama Funda Vida, sí, sí, sí. ¿Y por qué filmar sobre los ferrocarriles? ¿Qué valor tiene para vos esto, digamos? A mí en general me interesa mucho la historia argentina. Me gusta mucho el documental. Porque considero que todavía hay historias en nuestro país, no todavía, al contrario, recién se están descubriendo. Hay muchísimo, pero muchísimas cosas de nuestro pasado histórico que no están contadas. Entonces, a mí me interesa muchísimo trabajar esa temática, especialmente este periodo, ¿no es cierto?, que va de fines del siglo XIX a mitad del siglo XX, donde la Argentina sufre este proceso de transformación, digamos, pasa definitivamente de la época de la colonia a lo que llamaríamos el Estado moderno, ¿no? Con todas los pros y los contras que hemos tenido, los avatares. Pero ese periodo histórico me interesa muchísimo, el advenimiento del ferrocarril, y todo lo que conllevó, ¿no?, el desplazamiento de la inmigración, la ocupación del territorio. Realmente es muy interesante. Toda nuestra historia es sumamente compleja por un lado e interesante.